Bienvenidos a todos a este primer webinar sobre precios de transferencia en tiempos de COVID-19. Para comenzar, les aconsejamos dejar sus micrófonos apagados para no interferir cuando los participantes están hablando. Y si desean comentar o hacer preguntas, lo pueden hacer a través del chat, tanto para los participantes que están en Zoom como para aquellos que están en el live stream YouTube. Este webinar ha sido organizado por nuestros 3 miembros en América Latina, Colombia, Perú y Ecuador. TGS, voy a presentar TGS. ¿Podrías, Pablo, por favor, avanzar? Ya sé. Gracias. TGS Global es una red internacional para emprendedores fundada en el año 2012. María, nosotros el formato del Banco de la República y el Banco de Occidente es el reporte del Banco de la República y ese es el número de declaración que hay arriba. Ya tenemos una interferencia. El formato del Banco de la República, porque yo te adjunto. Perdón, una interferencia ya. Reinicio. Pero espérame un segundo y ya te envío los del Banco de la... Hay alguien que está hablando ya. TGS Global es una red internacional para emprendedores fundada en el año 2012 y hoy contamos con más de 60 miembros en más de 50 países en el mundo entero. Estas firmas multidisciplinarias nos apoyan a sus clientes mediante el diseño de soluciones globales y sostenibles, gracias a la asesoría comercial en estrategia, auditoría, derecho y contabilidad comercial. Nuestra tarea principal es apoyar a nuestras firmas miembros a transformar, desarrollar y asegurar los proyectos comerciales de sus clientes en un entorno tanto local como internacional. A continuación van a intervenir 3 de nuestros miembros, Sandra Sosa de Garza Consulting en Colombia, Pablo Poveda de TGS Ecuador y José Luis Sarri de TGS Sarri Asociados en Perú. Sandra. Muy bien. Bueno, muy buenos días para todos. Me complace pues que Garza Consulting esté presente en este webinar que consideramos que es muy oportuno para la situación que estamos atravesando. Como ustedes saben, Garza Consulting tiene 8 años en el mercado y nos hemos distinguido por nuestra visión de que cada cliente es único y que cada necesidad nos lleva por un camino distinto. Así como también el pleno convencimiento de que estamos contribuyendo al crecimiento y por lo tanto todo crece. Crecen nuestros clientes, crece nuestra firma, nuestros profesionales y por supuesto el conocimiento y la voluntad de dar lo mejor de nosotros profesionalmente. Somos una firma, como lo decíamos, de profesionales de diferentes disciplinas, o sea, donde pues precisamente se une todas las habilidades técnicas profesionales que cada uno de nosotros tenemos y tenemos un alto compromiso ético, profesional y social. Nuestras fortalezas precisamente es que estamos especializados en la prestación de servicios profesionales de auditoría, interventoría, que en Colombia es la vigilancia de recursos públicos, impuestos, por supuesto, precios de transferencia, servicios legales y comerciales. Y también nos caracteriza la visión global de los negocios, empoderando empresas, evaluando riesgos y acompañando al crecimiento de cada uno de nuestros clientes. Bienvenidos y bueno, damos paso a Ecuador, quien también nos está acompañando hoy. Cristian. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. En realidad es un orgullo para quienes somos parte de TGS hacer este tipo de presentaciones y contribuir a la sociedad y a los negocios con nuestros comentarios y nuestra visión. Es importante en estos tiempos tener una visión mucho más amplia de las cosas y qué bueno que lo podamos hacer en conjunto con nuestros socios de Colombia y Perú. Un agradecimiento especial a los expositores, a nuestros socios y a TGS, así como a todos los participantes. Gracias, bienvenidos. TGS Ecuador nos caracterizamos principalmente por acompañar a nuestros clientes y de ello nace nuestro lema. Si deseas llegar rápido, camina solo. Si deseas llegar lejos, camina en grupo. Pedimos que nos
permitan caminar con ustedes. Somos una firma especializada en la especialización y prestación de servicios profesionales en auditoría, contabilidad, impuestos, fiscalidad internacional, precios de transferencia, inteligencia artificial, inteligencia de negocios, servicios legales y comerciales. Impulsamos con nuestra experiencia el crecimiento local e internacional de nuestros clientes, salvaguardando siempre sus riesgos financieros y organizacionales. Ayudamos a valorar y mantenerlos activos. Estamos enfocados en apoyar a las empresas a superar estos duros momentos que estamos viviendo. Realmente es un honor estar con ustedes este día. Bienvenidos todos y gracias a todos por la participación también. Hola, soy José Luis Arrio, uno de los socios de TGS Arrio Asociados, una firma que este año cumple 41 años en el mercado peruano. Somos la sexta firma más grande en el país, con alrededor de 150 personas. La cuarentena, obviamente, todavía la estamos viviendo acá en el Perú y afortunadamente hemos logrado que todos nuestros empleados puedan continuar trabajando y laborando y apoyando a nuestros clientes. Como mencionó Cristian, en estos tiempos duros hemos podido desplegar todo nuestro mejor saber y una gama de servicios para poder absorber dudas a la incertidumbre que se han comenzado a dar. Fuera de eso, en épocas normales, somos una firma que en realidad apoya a los clientes en todo sentido, llámese desde el punto de vista de autoría, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de consultoría, desde el punto de vista de outsourcing. La gama es bastante amplia. En este caso puntual, lo que es precio de transferencia está dentro o recae dentro de la práctica de impuestos y obviamente la lidera Joseph Dujmovic, quien va a hacer la charla. Un placer estar con ustedes. Cuídense, por favor. Gracias, José Luis. Ahora los dejamos con nuestros especialistas en precio de transferencia, con Juan Bernal de Colombia, Pablo Poveda de Ecuador y Joseph Dujmovic de Perú. Pablo, ¿es Pablo quien está hablando? Pablo, no te estamos escuchando. No, Marcela, es Juan. Juan no, perdón, no, sí. Ah, sí, Juan, perdón, ya. Ok, perdón, qué pena. Reinicio. Vamos al anterior, Pablo, si eres tan amable. Decía que primero de todo, muchas gracias por participar en este webinar. Vamos, una vez finalicemos, a compartirles a ustedes esta presentación y por esa razón hemos previsto incorporar cierta información de detalle que puede ser de utilidad posteriormente. Por eso, digamos, este glosario de estos términos lo estamos incorporando. Sin embargo, pues la idea no es detenernos en esta terminología, pero es importante que, digamos, tengamos en cuenta que durante esta conversación vamos a comentar aspectos relacionados con los ajustes compensatorios, con las partes relacionadas y o vinculadas, con los precios de transferencia propiamente dichas y con el principio de plena competencia. Hemos querido iniciar esta conversación con una pregunta para todos nosotros, en el sentido de si en esta
circunstancia que estamos viviendo actualmente de precios de el COVID-19 y la pandemia y las cuarentenas en cada uno de los países, etcétera. Ya hablando particularmente de las empresas, si podemos ir al otro biógrafo, Pablo, queremos compartir con ustedes esta pregunta que nos hacíamos nosotros mismos al elaborar esta presentación, si en esta coyuntura los precios de transferencia simplemente constituyen una obligación a cumplir o si hay oportunidades detrás de este tema para las compañías. Y es una pregunta que dejamos abierta, sin embargo, lo que sí quisiéramos de una vez mencionar es que una gran diferencia la vemos entre si planeamos o no planeamos los diferentes temas, particularmente los temas tributarios, y dentro de los temas tributarios, los precios de transferencia. Pues confiamos que en la temática que vamos a desarrollar en esta conversación, podemos dar ejemplos para que cada uno de nosotros responda a esta pregunta en el caso particular de cada una de nuestras compañías. Siguiendo, la primera parte o el primer tema que quisiéramos mencionar es un poco lo que hemos denominado impactos globales, que es realmente pues un contexto para la conversación que vamos a tener. Y dentro de ese contexto vimos relevante mencionar cómo las cosas y las estimaciones y lo que está previsto nos está cambiando día a día, al punto que inclusive indicadores tan relevantes en los países como es el Producto Interno Bruto, en todo el mundo, y digamos particularmente en nuestros 3 países, si bien veníamos de una estimación antes de COVID, de unos crecimientos y por tanto indicadores positivos con relación al Producto Interno Bruto, ahorita, como podemos ver en nuestro caso, en los 3 países, estamos hablando de unos indicadores negativos en vez de unos indicadores positivos. Más allá, digamos, del caso particular de cada país, Colombia pasando de un estimado de crecimiento de 3,7 a una reducción del Producto Interno Bruto de 1,6, Ecuador pasando de un más 0,7 a un menos 6,3, y Perú pasando de un más 4 a un menos 3%, más allá, digamos, de la cifra individual de cada país. Esto lo que nos muestra es que particularmente en nuestros 3 países, claramente hoy en día entendemos que la situación debido al COVID-19 ha impactado de una manera y está impactando y va a seguir impactando de una manera muy relevante a nivel de los países, e inclusive que estas estimaciones, pues en algunos casos, siguen luciendo un poco optimistas frente a lo que es nuestra realidad de hoy en día. En esta otra gráfica simplemente la estamos incorporando para efectos de comparación y de referencia. La OCDE en marzo de este año, o sea, estamos hablando de hace un par de meses únicamente, estaba previendo que si bien en el 2020 ya previsto el COVID a ese momento, si bien en el 2020 ya estaba la OCDE previendo una reducción del Producto Interno Bruto tanto a nivel mundial como a nivel de cada una de las zonas o de las regiones en el mundo, esa reducción frente al 2019 todavía mostraba en marzo indicadores positivos, indicadores de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial y a nivel particular de casi todos los países. Sabemos que la OCDE está revisando estas estimaciones porque a la luz de lo que sucede hoy en día, pues se ven bastante optimistas porque como ven seguimos hablando de crecimientos positivos, inclusive en países emergentes y también en países que denominan pues avanzados como los del G20. Entonces creemos que ahora en mayo vamos a contar con una nueva proyección del Producto Interno Bruto y lamentablemente es muy probable que no se hable de proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, sino proyecciones del decrecimiento del Producto Interno Bruto. Pero esto es solo como para decir, ok, a nivel aún macro,
los países e inclusive a nivel más macro del mundo entero, estamos teniendo un impacto muy significativo económicamente con el tema de la pandemia, pero obviamente este no es un tema novedoso para ninguno de nosotros porque estamos viviendo en cada uno de nuestros países esta pandemia. En el siguiente biograph, lo que queremos un poco enfatizar o tratar de contextualizar es que, hablando particularmente de nuestros tres países, tal vez una primera palabra que a uno se le viene a la cabeza cuando habla del COVID-19, de la pandemia, del confinamiento, etcétera, es la palabra incertidumbre. Como veíamos ahorita, por ejemplo, de marzo a mayo, muy probablemente las estimaciones van a cambiar significativamente. De un mes a otro cambian, de una semana a otra cambian, de un día a otro cambian, porque pues estamos viviendo unas circunstancias que si bien pueden tener ciertas similitudes con situaciones que se presentaron en el pasado y con crisis que se presentaron en el pasado a nivel mundial y a nivel particular de los países, sin embargo, esta es tal vez una de las primeras circunstancias particulares que tenemos de una pandemia de esta magnitud y de esta agresividad. Y esa incertidumbre se ve pues en todos los campos, hablando ya particularmente de nuestras empresas. Tenemos pues en cada caso en particular incertidumbres en la parte operativa, incertidumbres en la parte financiera, incertidumbres en los temas fiscales, tributarios, y dadas esas incertidumbres, pues cada compañía, particularmente cada industria, cada país, ha buscado tomar algunas medidas para tratar de minimizar el impacto en los casos en que el impacto es negativo, porque como veremos ahorita, pues hay temas donde, o hay industrias en las cuales hay pues impactos negativos, que en realidad es la mayoría de las industrias, pero también hay algunas que tienen un impacto positivo dadas estas circunstancias. Pero hablando particularmente de las que tenemos un impacto negativo, hay temas o iniciativas como el diferimiento de los pagos de pasivos con proveedores y acreedores y el diferimiento de pagos de obligaciones con entidades financieras. Hay iniciativas para el manejo de la volatilidad de los tipos de cambio. En cada país, pues la situación es particular. Ecuador, pues, tiene los dólares como moneda funcional. Sin embargo, aún así, la variación del dólar frente al euro impacta la economía ecuatoriana. En Perú, la tasa de cambio tuvo una variación muy significativa en las semanas y meses anteriores. Sin embargo, ha venido teniendo pues una recuperación y ya va estando en niveles similares a los de antes de COVID. En Colombia, esa situación aún no se ha presentado. Venimos teniendo pues unos impactos muy relevantes en las tasas de cambio y una volatilidad muy grande en las tasas de cambio frente al dólar. Hay también temas como las restricciones en el tránsito, tanto de personas como de mercancías. Hay temas de demoras en las importaciones, dadas todas las circunstancias que se han presentado en cada uno de los países en particular, tanto en sus sistemas productivos como en sus sistemas logísticos. Venimos teniendo, en la mayoría de los casos, unos sobrecostos logísticos importantes que pues están impactando en la rentabilidad y en la competitividad de las compañías. Venimos viviendo cambios en los setups de compras, tanto a vinculados como a no vinculados. Se ve también, pues, obviamente, un incremento en el comercio electrónico y en los servicios de delivery o de entregas. Hay cambios en negociaciones, o se están buscando en la mayoría de las compañías cambios en las negociaciones que se tenían antes del COVID con China, con Europa, etcétera. Todo esto pues nos muestra un contexto en el cual vamos a desarrollar esta charla y en el cual también pues nos hacemos interrogantes como qué va a hacer los gobiernos, particularmente de nuestros tres países al respecto. Sabemos y conocemos que ya hay ciertas disposiciones, ciertos cambios, ciertas medidas de coyuntura que cada país ha venido tomando, y entre ellas pues ha habido unas prórrogas por parte de las administraciones tributarias, tanto en temas formales de presentaciones de declaraciones tributarias, como también en el tema de los pagos, de las cuotas
de impuestos en cada uno de los países. Entonces, digamos que este contexto igualmente nos impacta y particularmente nos impacta en un tema como es el de precios de transferencia. Tratando un poco de decodificar esta economía del COVID-19 y viendo un poquito como el panorama que se nos presenta, si bien esto pues no es algo aplicable en la totalidad a cada compañía, de todas maneras sí ve uno una tendencia por industria y uno ve cómo hay unos perdedores potenciales muy significativos, como la parte de educación, los servicios financieros, la manufactura, la construcción y los bienes raíces, la industria automotriz, el transporte de carga, el turismo y la industria del ocio. Son, digamos, industrias que ve uno claramente impactadas negativamente con todo el tema del COVID. Un tema como el petróleo, gas y minería lo pusimos como un poco neutro en el sentido de que si bien somos conscientes del impacto que ha tenido en los precios esta situación de pandemia, estos son sectores, y por ejemplo hablando particularmente del petróleo, pues son sectores que tienen las posibilidades de darle un manejo que les permita neutralizar de la mejor manera posible estos impactos negativos y por lo tanto, si bien tal vez no los vamos a poder calificar ni mucho menos como ganadores potenciales, sí pueden manejar la situación. A título de ejemplo, como sabemos, el petróleo pues ha presentado situaciones que antes eran de ficción, como un precio de referencia WTI negativo, que eso pues no se había visto ni en la historia reciente ni en la no reciente, pero pues son circunstancias coyunturales. El WTI pues ha ido recuperando, el precio Brent, que es el precio de referencia en varios de nuestros países, pues es un precio que si bien había estado, pues en el pasado llegó a estar de más de $100, pero digamos que en el pasado reciente ha estado en una franja de 40 a 60 dólares, hoy en día está alrededor de 30 dólares, un poco más, un poco menos, lo cual no es la misma situación de antes del COVID, pero sí podemos ver que son, digamos, situaciones o manejos que han permitido no tener un impacto tan significativo como lo pueden tener las otras industrias que mencionamos. Por otro lado, como las monedas que tienen dos lados, igualmente en situaciones como estas, que si bien para todos lo vemos más en el sentido de los potenciales perdedores, hay también, de todas maneras, algunos potenciales ganadores, o al menos ganadores entre comillas. El tema de los servicios médicos, o pues toda la parte de healthcare que llaman, de la parte de salud, el tema de lo que son procesamientos de alimentos, por ejemplo, todos estos temas de alimentos congelados que hoy en día pues están en nuestras neveras, en nuestras casas, todo el tema de cuidado de salud, de tecnología de la información, con toda esta virtualización que tenemos en este momento y que se prevé vamos a seguir teniendo como dentro de lo que se ha denominado la nueva normalidad, ¿no? Sabemos que una cosa fue en nuestros países y una cosa fue o es la situación económica antes del COVID, ahora durante el COVID, que de hecho no sabemos hasta cuándo es durante, y post-COVID, que también es pues otra situación diferente y que se ha denominado una nueva normalidad porque somos conscientes de que no vamos a volver a la normalidad, normalidad entre comillas, que teníamos antes del COVID. Entonces, en todos estos temas, claramente el comercio electrónico y en general la virtualización es del día a día de las actividades y de las operaciones, tanto a nivel, digamos, personal, educacional, como a nivel empresarial. Y pues está también el tema de la agricultura en el sentido de que, pues con COVID o sin COVID, necesitamos comer y necesitamos alimentarnos, entonces hay unos impactos que en algunos casos pueden considerarse positivos en un sector como el agrícola. Por otro lado, si eres tan amable, Pablo, creemos que dentro de este concepto es importante como enfatizar el tema que está implícito en los precios de transferencia para entrar
ya en materia. Entonces, en esta parte de los principios de plena competencia, quisiéramos mencionar que hay unos referentes que utilizan los diferentes países en el mundo y particularmente nuestros 3 países. Si bien cada país se rige por su legislación, por su normatividad y particularmente en un tema como precios de transferencia, en adición a esta normatividad particular de cada país, hay no solo la terminología como mencionábamos al principio, sino también que hay unas guías que nos permiten tener cierta consistencia en el manejo que cada país le da, aunque pues se respeta la soberanía de cada país. Hay guías de la parte de la OCDE, también hay guías de parte de la ONU, hay conceptos como los elementos de comparabilidad y hay bases de datos a nivel mundial que nos permiten hacer estas comparabilidades. Y dentro de estas comparabilidades, como mencionábamos antes, pues se requieren ajustes que, digamos, están previstos y permitidos dentro de precios de transferencia. Hay la necesidad de hacer análisis financieros y también análisis desde el punto de vista tributario o fiscal. Y hay que prever y anticiparnos, que es un poco la invitación en esta conversación, a anticiparnos a los resultados comparativos durante y después del COVID, porque hasta ahora todavía, y particularmente en un tema como precios de transferencia, todavía estamos más concentrados en el pasado, en qué pasó en el 2019 para efectos de cumplir, digamos, la normatividad formal en cada uno de los países. Pero la invitación en esta conversación es precisamente a que pensemos ya en el 2020, aún con los niveles de incertidumbre en los que estamos, de manera que podamos dar el mejor manejo y podamos, digamos, hacer o buscar los mejores beneficios posibles para cada una de nuestras compañías en un tema como este. Ya hablando de cada país en particular, como les mencionábamos, ya que les vamos a enviar la presentación, quisimos incorporar como pues una recopilación de las principales normas que regulan el tema de precios de transferencia para referencia de ustedes, por si en algún momento quieren mirar alguna en particular. Entonces hemos incorporado para los 3 países, para Colombia, Ecuador y Perú, la normatividad que, digamos, desde que se originó los precios de transferencia. Al respecto, tal vez vale la pena mencionar que los precios de transferencia han surgido en nuestros países en unos periodos bastante similares, en unos tiempos bastante similares, tal vez cronológicamente en su orden. Podríamos decir que en el año 2002 pues, surge la primera ley en Colombia con el concepto de precios de transferencia y el primer año de aplicación de esta normatividad es el año 2004. Mientras que en el caso de Ecuador, la normatividad se emite en el año 2004 y el primer año de aplicación de precios de transferencia es el 2005, mientras que en Perú la normatividad se emite o se empieza a emitir en el año 2005 y el primer año de aplicación es el año 2006. Como podemos ver también en estos view-graphs, precios de transferencia es un tema bastante dinámico, como digamos en general todos los temas tributarios tienen la connotación de ser bastante dinámicos. Hoy en día también, por fortuna, bajo las normas internacionales de información financiera, también nuestros informes financieros, pues son nuestros estados financieros, así como nuestras contabilidades en los 3 países, también son dinámicas, pero particularmente los temas tributarios pues tienen la característica de ser bastante dinámicos y eso hace que en nuestros países generalmente haya que estar haciendo seminarios de actualización cada año, porque cada año o si no a los 2 años pues nos regalan una reforma tributaria, como también pues ya hoy en día en los países se está empezando a hablar sobre la necesidad para el año 2021 de una reforma tributaria. En esos términos, entonces, queremos pues como dar un contexto y dejarles un material de referencia hacia adelante. Y le doy entonces la palabra a Joseph para que continuemos con los siguientes temas.
Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu intervención. A continuación voy a intervenir para explicarles ciertos aspectos fundamentales en el tema del desarrollo y la dinámica de lo que vamos a platicar el día de hoy. Como siguiente punto vamos a hablar un poco de las contingencias, aquellas contingencias que nosotros debemos considerar o tomar en cuenta como parte de los efectos que va a tener esta dinámica del COVID-19 en el régimen de precios de transferencia en los grupos a los que pertenecemos o en las diferentes compañías a las que nos debemos. Bajo esta premisa, los elementos que nosotros debemos identificar como potenciales o posibles contingencias para efectos del ejercicio fiscal 2020 son principalmente las circunstancias económicas. Entiéndase por circunstancias económicas todo lo que antecede, todo lo que precede y todo lo que estamos viviendo alrededor de esta dinámica del COVID-19. Por supuesto, los ciclos económicos, en tema de mercados geográficos, de entender qué es lo que está ocurriendo a través de las diferentes decisiones que los gobiernos están tomando en el mundo para frenar el avance y frenar sobre todo la progresión del COVID-19 en cada uno de los territorios. A esto se suman las alternativas de financiamiento que pueden ser determinadas por entes multilaterales o localmente a través de las diferentes entidades financieras. Identificar fundamentalmente las pérdidas operativas, qué dinámica van a tener las pérdidas operativas durante este ejercicio fiscal. Entendamos que antes de la dinámica del COVID-19, la perspectiva del 2019, del ejercicio fiscal 2019, nos daba parámetros diferentes a los que vamos a tener que asumir o medir durante esta pandemia y todos los efectos colaterales que esta va a tener en los estados financieros de nuestras compañías. Como mencionaba, los efectos de decisiones gubernamentales que hoy por hoy son trascendentales, con este afán de precautelar la vida, precautelar la salud de la gente. Las decisiones que están tomando los gobiernos obligan a que cosas muy drásticas como el cierre de fronteras, a cosas muy drásticas como la cuarentena o el cierre de negocios produzcan este impacto tan negativo que tenemos ahora y que muchas empresas ya lo están sufriendo y que con la progresión del tiempo hasta el final del periodo fiscal 2020 la vamos a ver lo vamos a ver reflejado en gran magnitud con muchas empresas dentro del sector, de cada uno de los sectores de los países Ecuador, Perú y Colombia. Determinar también cómo se va a realizar este ajuste a la base imponible del impuesto a la renta, sin necesidad de caer en esta causal de la erosión a la base imponible. Todos los ajustes alrededor del impuesto a la renta a través de los estados financieros, los ajustes que las compañías deben dar o deben hacer durante este periodo de manera anticipada para prever un poco esta mitigación de estas contingencias, mitigar estos riesgos que se nos vienen hasta el final del periodo. Como platicaba Juan, el sentido de esta charla que vamos a tener el día de hoy con ustedes, lo estamos teniendo, es ser proactivos en el sentido de identificar todo este tipo de inconvenientes, contingencias o riesgos a los que nos vamos a enfrentar a lo largo de este periodo y en la situación que nos encontramos actualmente. Hoy por hoy, sobre todo en Colombia y en Ecuador, hay la determinación de las normas APA, de los acuerdos APA, que aquí en Ecuador se denominan también acuerdos de valoración previa, y hay que tener mucho cuidado sobre las contingencias de este tipo de determinaciones, ya que son acuerdos previos con cada administración tributaria y que fueron pactados en un inicio, desarrollados en un inicio bajo una condición de mercado completamente diferente. Las operaciones no convencionales, aquellas operaciones que hoy por hoy se han tenido que desarrollar por esta dinámica del COVID-19, por todo lo que atañe o afecta al COVID-19, considerarlas plenamente, considerar todos los aspectos que componen las operaciones no convencionales y la estructura formal que deberían tener para poder respaldar las mismas ante una eventual interrogación o cuestionamiento de parte de las administraciones tributarias. Es muy importante considerar estas contingencias a medida que vaya evolucionando la dinámica del COVID en cada uno de nuestros países. Deberemos ir evaluando de manera muy prolija cómo vamos haciendo frente a estas contingencias, si bien es cierto, no para poder eliminarlas en su totalidad, pero sí para poder administrar el riesgo que generan esas contingencias de una manera muy apropiada. Los ajustes, que es algo que nosotros prevemos que en muchos contribuyentes va a suceder durante el ejercicio fiscal 2020 con miras a la presentación de la documentación en el 2021.
es los ajustes en materia de precios de transferencia que muchas empresas van a verse obligadas a realizar. Habíamos analizado que tanto en Colombia, Ecuador como Perú, el principio fundamental del ajuste radica por básicamente el hecho de que si hacemos el análisis de precios de transferencia y determinamos que el contribuyente se encuentra por fuera del rango intercuartil o se encuentra por fuera de la denominación del principio de plena competencia, ante las determinaciones de cada administración tributaria debería ser un ajuste en este sentido. No vamos a entrar mucho en detalles qué nos dice cada norma respecto del ajuste. Como decía Juan, hay parte de la información que nosotros la hemos colocado para su disposición como material de ayuda y soporte que van a tener ustedes acceso al final de este webinar. Pero principalmente es eso, considerar que muchas empresas que durante toda su vida no han tenido que realizar ajustes por precios de transferencia porque se han encontrado en condiciones o situaciones normales de mercado, por la situación actual y la dinámica del COVID, la probabilidad de que debamos realizar algún ajuste, sobre todo aquellas empresas que se encuentran dentro de este mapa o esta decodificación del COVID como los potenciales perdedores, por ponerle un título, son los que más tienen que estar o deben tener presente este potencial ajuste en materia de precios de transferencia y cómo lo vamos a mitigar, cómo se va a desarrollar este ajuste de la manera más apropiada para que el impacto en cada uno de los contribuyentes no sea fuerte, no sea tan alto. Vamos a un tema fundamental que dentro del espectro, lo que hemos analizado, la reestructuración no solo de compañías, sino la reestructuración del régimen de precios de transferencia en esta situación actualmente y cómo se debe evaluar a posterior de COVID, nos parece un tema muy trascendental hoy por hoy. Dentro de la reestructuración de operaciones debemos estar claros que consiste básicamente en la centralización de activos intangibles, riesgos o funciones, junto con los beneficios que éstas generan. La especialización o generalización de actividades, la reestructuración básicamente está encaminada a determinar cómo estamos llevando a cabo hoy por hoy las transacciones intragrupo, las operaciones entre nuestras partes relacionadas o vinculadas, cómo se venían desarrollando durante el ejercicio fiscal 2019, cómo se están desarrollando en la actualidad y qué trascendencia van a tener en el tiempo. En el tiempo me refiero hasta la culminación del ejercicio fiscal 2020. Que han tenido que modificar muchas empresas respecto de varios parámetros para poder llevar a cabo cierto tipo de operaciones dentro relacionadas sin afectar de manera drástica su core business. Tenemos muchos ejemplos en cada uno de nuestros países de empresas que se dedicaban hasta antes del COVID-19 a una actividad puntual y por la propia dinámica del mismo, por las restricciones que existen por los gobiernos en este afán de precautelar la vida y la salud y por toda la naturaleza propia de esta pandemia, muchas empresas han tenido que restablecer o reconstruir o reestructurar muchas actividades que han venido realizando hasta este momento, pero tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido porque esta reestructuración debe ir de la mano de un análisis correcto y y reflejar realmente cuál va a ser la naturaleza posterior de ese tipo de transacciones u operaciones. Considerando que como no forma parte originalmente de su core business, y hay muchos temas de reestructuración a nivel de grupo o a nivel local que se debieron tomar por esta situación, nosotros recomendamos y recomendaremos siempre que debe existir atrás de todo esto una formalidad, que debe existir un análisis previo para la determinación de este tipo de actividades, que el día de mañana no me generen algún tipo de contingente ante la administración tributaria. Tratamos, insisto, de ser muy proactivos en este sentido. Creemos que es un tiempo muy adecuado para que nuestras empresas, nuestros clientes o las personas que estén inmersas dentro del régimen de precios de transferencia avisoren de manera apropiada una reestructuración, una reasignación de funciones, reubicación temporales o reestructura de los planes de financiamiento, de financiación, de manera muy prolija, que atrás de todo esto exista un consenso, que vaya un poco de la mano de todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo y principalmente que se atañen o se ciñan a las normativas tributarias vigentes en cada país en materia de precios de transferencia. Lo complejo y por hoy de todo esto respecto a la reestructuración y de todo lo que vamos a topar es esta cuota tan grande de incertidumbre que tenemos en los mercados, tanto Ecuador, Colombia y Perú, no se diga en el mundo entero. Hablábamos de que no se pueden hacer proyecciones a muy largo plazo porque todos los días o cada semana la situación en el mundo cambia.
es muy errática y genera mucho caos o conflicto el tema de tratar de hacer escenarios a muy largo plazo. Por eso este tema de reestructuraciones tienen que fortalecerse y blindarse de manera muy apropiada para que funcionen en el tiempo de la dinámica del COVID y que por supuesto tengan una trascendencia muy positiva, muy válida para efectos del desarrollo del régimen de precios de transferencia a posterior del mismo. Entre los ejemplos que podemos nosotros encontrar de reestructuraciones, podemos ver, por ejemplo, el tema de la transformación de las distribuidoras, que pueden en algún momento las distribuidoras cambiar su naturaleza y poder dar soporte a otro tipo de empresas que se encuentran dentro del grupo. La transferencia de activos intangibles o de derechos para fortalecer, insisto, las actividades de otras empresas que formen parte de nuestras vinculadas o de nuestro grupo. En la transformación de fabricante pleno a tener contratos fijos o específicos por la situación actual. ¿Qué ha pasado con muchas empresas en este punto muy importante, en el tema de manufactura? Empresas que se dedicaban a una actividad específica ahora están dedicadas a temas muy puntuales y específicos, como por ejemplo, la fabricación de mascarillas, la fabricación de trajes de protección, de aquellos elementos que hoy por hoy son vitales y esenciales y sobre todo dentro de las tendencias de consumo, son básicos y prioritarios para todas las personas. Entonces, entender un poco que estas transformaciones o estas reestructuraciones que se han tenido que dar por efectos de la dinámica del COVID, si van a tener una trascendencia a futuro, cómo se las va a establecer dentro del régimen o dentro del mapa que establezcamos de operaciones con partes relacionadas, y cómo las vamos a blindar para obviamente no generar a posterior, insisto, una contingencia o un riesgo con cada una de las administraciones tributarias. Tener cuidado dentro de esta reestructuración en el tema de la concentración de funciones, sean estas entidades regionales o locales, aquellas que ocurren normalmente dentro de la determinación de un grupo, la concentración, sea de funciones de compra, de soporte de ventas, logísticas, entre otras, considerarlas plenamente en el momento que se determine una potencial o posible concentración de este tipo de funciones. Por supuesto, tener en consideración la transferencia de costo temporal que pueda existir, temporal en el sentido de la transición que vamos a tener desde que empezó esta pandemia, lo que estamos atravesando en este momento, y a posterior, cuando en algún momento, que sigue siendo muy incierto, este tema del COVID-19 culmine y obviamente entremos a otra tercera fase que será una nueva realidad después de la realidad que estamos viviendo actualmente. En este punto también considerar que dentro de esta perspectiva de reestructuraciones, los cambios en cuanto a regalías y dividendos deben manejárselo de manera muy prolija, muy correcta, sobre todo identificando cuál va a ser el efecto que va a tener en todos los integrantes de la participación de esta dinámica de grupo, de las operaciones o las transacciones que se dan en intercompany básicamente. ¿Qué elementos que para nosotros son clave debemos examinar dentro de una reestructuración? Debemos primero considerar primero las razones empresariales. ¿Qué motiva desde el punto de vista empresarial a realizar este tipo de reestructuraciones? Considerando que una de las razones fundamentales es toda la situación alrededor del COVID-19. Pero más allá de eso, ¿qué razones también a nivel empresarial o ejecutivo determinan o dictan como elemento clave es una posible o potencial reestructuración dentro de nuestra compañía, dentro de las actividades o las operaciones de intercompany que realizamos con nuestros pares dentro del grupo, y básicamente cuál va a ser el régimen de precios de transferencia que vamos a establecer en esta circunstancia particular? ¿Qué beneficios espero obtener de esto, de esta potencial reestructuración? ¿Cómo nos vamos a beneficiar como grupo? Cada una de las empresas, ¿cómo se va a beneficiar? ¿Cómo van a interactuar entre ellas? ¿Qué papel va a tener la sinergia que va a tener cada compañía el momento que se efectúe una reestructuración dentro del grupo? ¿Cómo van a beneficiarse? Porque la idea de una reestructuración en realidad es fortalecer o blindar a aquellas empresas que están en una posición menos favorable. Aquellas empresas que hoy por hoy dentro del grupo son, voy a hablar coloquialmente, están pasando un trago muy amargo. Están sufriendo esta debacle por efectos de la dinámica del COVID. Considerar otras opciones disponibles, obviamente todo encaminado al cumplimiento del marco normativo en cada país, nunca despegándonos de este marco, pero sí también adaptándonos a la realidad que estamos atravesando en este momento.
considerar siempre, y por eso les decía que es muy oportuno, y también lo mencionaba Juan hace un momento atrás, la aplicación del principio de plena competencia debe ser inherente en cada decisión que tomemos alrededor de este tipo de reestructuraciones. Porque el día de mañana lo que queremos evitar es tener contingencias en este tema, contingencias ante cada administración tributaria que el día de mañana nos pueda glosar o nos pueda determinar por incumplimientos o tengamos ajustes significativos o trascendentales en esta materia. Este tema es importante sobre todo respecto de la documentación. Hoy más que nunca yo estoy completamente convencido, y estamos convencidos, Juan y Joseph, que el tema del fortalecimiento de la documentación que vaya a sustentar cualquier análisis de materia de precios de transferencia es mucho más importante que antes. No digo que antes no lo hacíamos, pero ahora tenemos que ser mucho más prolijos, debemos tener mucho más cuidado y sustentarnos muchísimo más por la situación particular o la dinámica particular de este ejercicio fiscal. En el Ecuador hay un tema de connotación particular y diferente. Nosotros venimos arrastrando una situación política y económica bastante compleja desde el año anterior. Entonces, para nosotros este tema del fortalecimiento de documentación ya lo veníamos realizando con un sustento mucho más amplio, pero ahora creo que mucho más. Todos los países que estamos inmersos dentro de este régimen de precios de transferencia tenemos la obligatoriedad o la aplicación del mismo. Debemos en este punto el camino fortalecer mucho más para que no exista el día de mañana algún tipo de conjetura por parte de la administración tributaria en cada país que pudiese llevarnos a una determinación o algún tipo de ajuste, y que sobre todo se elimine o se mitigue este alto componente de subjetividad que tenemos alrededor de este tema, de esta materia. Como les mencionaba igual hace un momento atrás, es importante que nosotros también evaluemos conjuntamente con la administración tributaria estos cambios o incumplimientos que pudiesen darse en los APA, o aquí en el Ecuador como se los denominaba los acuerdos de valoración previa, porque insisto, son determinaciones anteriores, determinaciones que se hicieron bajo un parámetro distinto al que tenemos hoy por hoy, bajo condiciones de mercado completamente ajenas a las que estamos viviendo este momento, y se debe evaluar una potencial reestructuración. Aquí sale un poquito del marco normativo, porque no, sobre todo aquí en Ecuador y en el resto de países, no hay como un mecanismo o una norma para poder reestructurar este tipo de acuerdos si es que existiesen circunstancias muy particulares como las que estamos viviendo ahora. Por eso deberíamos esperar en algún momento que cada administración tributaria realice cierto tipo de ajustes a la normativa como tal para poder adaptar estas circunstancias particulares a las que nos vamos a enfrentar en algún momento del camino. Pasando un poco el tema de la reestructuración, vamos a ver un poco ahora el tema de la redistribución de los riesgos y de los beneficios una vez establecida la reestructuración como tal. Dentro de esta redistribución de los riesgos y beneficios, entendamos cuáles son los beneficios. ¿Qué vemos nosotros como beneficios desde esta perspectiva? Dentro del amplio espectro del principio de plena competencia o la denominación arm's length, no existe una compensación como tal por la simple reducción de los beneficios futuros. La aplicación propia de este principio dentro de una reestructuración, creo que una de las premisas muy importantes que plantea o está de manera implícita es la transferencia de elementos de valor, que es lo que les mencionaba hace un momento. Considerar dentro del grupo qué compañías están atravesando una situación mucho más compleja y cómo a través de la reestructuración nosotros podemos fortalecer las actividades de cada una de estas compañías sin dejar de lado, por supuesto, el principio de plena competencia, que debe ir de la mano y debe ser la premisa fundamental en el camino de esta reestructuración. Y considerar también la terminación de ciertos acuerdos, renegociaciones, aquellas indemnizaciones que se pudieran dar en el camino, circunstancias comparables o independientes que pueden surgir dentro de un tema de redistribución o reestructuración como tal. Por ejemplo, hoy por hoy muchas empresas se han visto en la necesidad de entrar en acuerdos de renegociación, ya sea con proveedores, ya sea con clientes, por la propia circunstancia y naturaleza de esta pandemia. Es muy claro que toda esa dinámica que se genera debe estar sustentada de manera correcta y obviamente está amparada en toda la situación que no solo atañe a Ecuador, Perú y Colombia, ni a nuestra región en particular, sino que tiene una afectación a nivel global y la trascendencia es mucho más importante.
También dentro de la redistribución de riesgos debemos considerar que una parte independiente, si una parte independiente estuviera dispuesta a proceder con un acuerdo de reestructuración, me refiero a partes independientes de aquellas entidades, llámense personas naturales o jurídicas, que se encuentren por fuera de nuestro grupo o de nuestras vinculadas o nuestras relacionadas, quisieran proceder también con un tema de reestructuración, que lo debemos hacer. Acuérdense que no todas las transacciones que nosotros tenemos en el desarrollo de nuestro negocio se las dan con partes relacionadas o vinculadas. Se da también con terceros independientes. ¿En qué grado? Ya depende a la determinación de cada grupo. Entender que dentro de esta reestructuración potencial con terceros independientes, comprender un poco qué rendimiento se espera obtener de esta dinámica, que exista principalmente un nivel de tolerancia al riesgo que corren ambas partes. ¿Cuánto estamos dispuestos respecto de esta reestructuración? Y aquí se habla un poco también por partes relacionadas y no solo terceros independientes. ¿Cuánto estamos dispuestos a correr en cuanto a riesgos del momento que procedamos con una reestructuración y la redistribución de los riesgos y beneficios? La viabilidad de las alternativas que se propongan establecer para la posible redistribución. ¿Cuán viables son? No solo en el periodo, insisto, no veamos solo en el periodo que estamos atravesando este momento, el periodo de transición de COVID, sino qué es lo que va a suceder a posterior. Por eso, insisto, veamos todo o analicemos todas estas conjeturas con una visión muy proactiva y seamos también capaces, no digo de adivinar el futuro, ni mucho menos no estamos en esa capacidad, no la tenemos, mucho menos proyectarnos, como les decía, más allá en un tiempo muy largo, muy extenso, pero sí tratar de fortalecer desde la lógica, fortalecer desde la funcionalidad, fortalecer desde la formalidad de lo que vayamos a realizar, la viabilidad que puedan tener este tipo de reestructuraciones o redistribuciones, ya sea con partes relacionadas o terceros independientes. Las posibles compensaciones que se puedan dar por la propia reestructuración. Pongo un ejemplo, y son cosas que pasan mucho por el lado humano también. Muchas empresas que este momento son clientes nuestros han tenido esta penosa necesidad de hacer reestructuraciones a nivel de personal y dejar o prescindir de los servicios de muchas personas. Entonces, ver un poco qué impacto va a tener este tipo de compensaciones por la reestructuración que van a sufrir, llámese en este caso a nivel de personal operativo, administrativo, o temas relevantes que me puedan generar una compensación a posteriori. La asunción de riesgos asociados que pueden estar atados a la parte comercial y que afecte definitiva al beneficio que podamos tener de la misma. Normalmente las reestructuraciones suelen provocar, sobre todo las operaciones locales, una transformación, que esto puede bajar o minimizar un poco el riesgo, pero también tiene una trascendencia económica muy relevante. Si la reestructuración se realiza a nivel local, ¿qué impacto va a tener esto dentro de la economía local? Si la reestructuración se hace a nivel regional, ¿qué impacto va a tener para aquellas empresas o para el país donde se va a realizar la reestructuración como tal? Y no se diga si nos vamos mucho más arriba, si se hace una reestructuración a nivel corporativo, a nivel mundial, por ejemplo, ¿cuál es el impacto que va a tener en cada una de las compañías que son parte de ese grupo a nivel mundial? Debemos ser muy claros analizando este tipo de premisas, porque eso nos va a permitir a nosotros, insisto, si bien es cierto, no eliminar por completo los riesgos, pero sí poder mitigarlos en algún punto y administrarlos de manera muy apropiada. El análisis de riesgos frente a la reestructuración es muy importante, creo que es una de las partes más esenciales, considerar el riesgo que puede generar para ambas partes que están interviniendo dentro de esta reestructuración o para las partes que intervienen dentro de la reestructuración y hacerlo a través de un análisis funcional muy apropiado. Analizar en realidad si la parte que asume el riesgo lo está controlando y tiene la capacidad propia de asumirlo. Si no, caso contrario, se debería restablecer o volver a poner sobre la mesa cuál es el camino que se debe tomar en cuanto a la reestructuración como tal, considerando el riesgo inherente que existe entre ambos, en la dinámica entre ambas partes. Insisto, la relevancia respecto de un riesgo depende básicamente de la probabilidad de su materialización, que este riesgo se llegue a dar o no en el camino.
lo vamos a considerar siempre, y eso es una forma apropiada de ir caminando en este sentido. Porque vamos a considerar un riesgo que se llegue a dar en el camino o no, nosotros nos vamos a preparar para ese efecto. Si no se llega a dar, en buena hora. Pero si se llega a dar, nosotros tener todos los argumentos a nivel corporativo, a nivel empresarial, ya sea local, regional o a nivel mundial, para poder sobrellevar el efecto que va a tener ese riesgo en el momento de su materialización como tal. Que no en todos los casos debemos considerar que ocurre una pérdida real de los beneficios futuros esperados. No siempre ocurre aquello, pero hoy vamos a ver con mucha más relevancia que el tema de la pérdida de beneficios va a ser un tema muy recurrente en muchas compañías. Y yo creo que lo están atravesando ya este momento y tienen una perspectiva hasta la finalización, culminación del ejercicio fiscal con un tema de pérdida o de cierre en números negativos. Debemos considerar aquello fundamentalmente dentro del tema de la reestructuración y saber cuál es el camino que vamos a seguir. Considerar también que una entidad puede aceptar la reestructuración como una opción preferible a la de simplemente cesar su actividad, que es lo que han hecho muchas empresas, y ahí viene también un poco esta capacidad que podamos tener de ser creativos, de ser innovadores, de poder estar también a la par o en sintonía de la dinámica que tiene toda esta situación del COVID. Entender un poco que aquí hay un tema de adaptabilidad, que muchas empresas, y ocurre y está ocurriendo en nuestros países, de empresas de larga data, empresas con hegemonía, con tradición, se han visto en la penosa necesidad de cerrar sus puertas, de cerrar sus operaciones, o cesar completamente sus actividades. No han visto como alternativa viable el proceder con una reestructuración, que puede ser un camino que deberíamos agotar antes de tomar una decisión definitiva de cesar actividades, que es algo muy trágico, es una decisión sumamente relevante y que va a tener un alto impacto. Una de las cuestiones que también debemos plantearnos es si las condiciones de plena competencia de la entidad que mantiene la actividad, en este caso, debería percibir una contraprestación de aquella parte que se va a beneficiar de la misma, se va a beneficiar de la reestructuración como tal. Entonces, ver un poco el tema de compensaciones, y es un tema que se debe analizar también de si yo estoy proporcionando elementos para que se lleve a cabo esta reestructuración y la otra parte se va a beneficiar de la misma, ¿cómo también yo puedo sacar provecho, en el buen sentido de la palabra, de esa dinámica? ¿Cómo puedo yo también fortalecerme o cómo puedo yo blindarme para que la situación de reestructuración también sea favorable para mí, no solo sea favorable para la otra parte, independientemente de que estemos hablando de una parte vinculada o un tercero independiente? La transmisión de un alto grado de funciones centralizadas normalmente en mayor o menor intensidad, como ocurre, por ejemplo, en el caso de agentes, comercializadoras, distribuidoras, que tienen un riesgo limitado respecto de la actividad que realizan. El tema de la centralización o descentralización de recursos es muy importante dentro de la reestructuración como tal. Se va a proceder a identificar a qué lado o en qué lado de la vereda yo voy a concentrar más recursos y en qué lado no tanto, dependiendo de la actividad o el core business que tengan estas entidades en cada lado de la vereda. Identificar con mucha claridad, sobre todo, que esta proporción, ya sea de la centralización o la descentralización de recursos, se realice bajo un esquema apropiado, que no solo me sirva para mitigar la situación o las circunstancias que puedan estar atravesando este momento, sino a largo plazo, insisto, siempre con miras al establecimiento del principio de plena competencia. Identificar dentro de todo el espectro del grupo o de las actividades que realizamos de Intercompany, qué actividades hoy por hoy tienen la relevancia económica más trascendental. Si tenemos compañías que tienen diversas o diferentes actividades dentro del grupo, identificar con mucha claridad cuáles tienen hoy por hoy una trascendencia o relevancia mucho más alta. Para, sobre esa base, efectuar la reestructuración, blindando apropiadamente cuál va a ser esta centralización o descentralización de recursos, y al final del día, cómo vamos a soportar a aquellas empresas que hoy por hoy necesitan nuestro apoyo, nuestro soporte. Y de ser posible, y en casos muy particulares, la determinación de la creación de una posible nueva entidad,
que controle ciertos aspectos particulares dentro de esta nueva dinámica que se va a generar en materia de precios de transferencia, que la creación de esta nueva entidad o de esta nueva empresa o compañía o como quieran denominarlo, tenga un efecto sobre todo positivo dentro de la reestructuración como tal, que pueda ser la encargada de determinar cierto tipo de directrices o encaminar procedimientos o generar aquellos recursos que van a ser muy válidos o muy útiles dentro de este esquema de la reestructuración como tal. Como una premisa fundamental o algo que debemos nosotros considerar, está esta pregunta que la planteamos también para ustedes. Obtener beneficios potenciales versus evitar pérdidas potenciales. ¿Cómo saber en realidad a qué camino elegir? El tema de beneficios potenciales o evitar pérdidas potenciales. Encontrar este equilibrio dentro de la reestructuración es muy importante. Acuérdense que al final del día no es que quiero beneficiar a una sola empresa del grupo, o por lo menos esa no sería la idea o la naturaleza de esta reestructuración, sino blindarse de tal manera o que esta reestructuración pueda apoyar o soportar a todas aquellas compañías que están interviniendo dentro de esta dinámica. Y no tener luego esta encrucijada de que si o tomo el lado del beneficio potencial o quiero evitar la pérdida potencial. ¿Qué es lo que debemos hacer en este camino? Vamos a hacer un breve paso, un breve análisis de los tipos de entidades, tanto por diferentes naturalezas, por ejemplo, en caso de distribuidoras, vamos a ver compañías de servicios, de manufactura, cómo pueden ir encaminando un poco este tema de la reestructuración como tal. Por ejemplo, tenemos distribuidoras completas que dentro del tema de la reestructuración que estamos hablando, una de sus premisas fundamentales debería ser la nueva obtención de clientes en esta situación particular. ¿Cómo obtengo clientes si mi naturaleza, por ejemplo, era recibir a los clientes en un showroom? Si mi naturaleza era recibir a mis comensales en mi restaurante. Si mi naturaleza era tener esta interacción con mi cliente o mi potencial cliente. Encontrar las dinámicas, y bueno, más adelante vamos a topar algunos temas muy importantes respecto a esto con Joseph, pero encontrar estas dinámicas para la obtención de nuevos clientes. La planeación de ventas, los puntos de venta. ¿Qué ha pasado con los puntos de venta en muchos casos? ¿Se mantienen esos puntos de venta? ¿En qué naturaleza o en qué condiciones o bajo qué actividad comercial o de negocio se tienen todavía puntos de venta? La propiedad sobre los inventarios y el riesgo de cobranza y crédito, que hoy por hoy es muy importante. Creo que un porcentaje muy alto de las empresas o las personas que estamos en este momento en el webinar estamos sufriendo esta dinámica de los riesgos existentes, sobre todo en el tema de cobranza. Es algo que se debe analizar de manera muy prolija. El riesgo limitado, clientes referidos por casa matriz. ¿Cómo se está llevando a cabo esa dinámica? Tenemos muchas empresas que su casa matriz es quien determina o dicta en materia comercial con qué clientes se trabaja en determinados ámbitos. Por ejemplo, en nuestro ambiente de auditoría y de consultoría es algo muy común ver este tipo de dinámicas. Las ventas previamente negociadas, ¿bajo qué parámetros se van a realizar hoy por hoy este tipo de ventas previamente negociadas? ¿Y cuáles van a ser las condiciones? ¿Cuál va a ser su verdadera naturaleza? ¿Cómo van a afectar este tipo de acuerdos, no solo al desenlace del COVID en este tiempo, sino a posterior? La propiedad a corto plazo de inventario y el riesgo de cobranza en el traslado a casa matriz. En este caso, el riesgo de cobranza a casa matriz, no digo que no sea trascendental o importante o que no tenga un alto impacto, pero creo que en menor grado sí, que el riesgo de cobranza o crédito de aquellas empresas que lo quieren hacer con terceros independientes. En el tema de comisionistas, la obtención de nuevos clientes, por supuesto, la posesión temporal o corta del inventario que ellos puedan tener, y sigue inherente como un tema fundamental el riesgo de cobranza o crédito, que en este caso podría ser mínimo. Los agentes, operación bajo instrucciones de comprador y o vendedor, sin posesión de inventarios y sin riesgos muy reales de cobranza o crédito por la propia naturaleza que tienen este tipo de distribuidoras, los denominados agentes. La reestructuración en operaciones de manufactura, que es un tema muy importante. No digo que desmerezco el resto, pero es muy trascendental, sobre todo por el grado de complejidad que pueda llegar a tener este tipo de reestructuraciones. Y acuérdense en que las afectaciones que podríamos tener están directamente enlazadas o
conexas a la cadena de suministro y que van a tener una importante trascendencia o afectación, no solo a nivel de grupos multinacionales, sino también localmente. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Y lo mencionaba Juan hace un momento atrás también. Por esta dinámica del COVID debemos reevaluar o considerar particularidades muy específicas en la dinámica que tenemos o en las interacciones que tenemos, por ejemplo, con proveedores de China, con proveedores que se encuentren en Europa, de igual manera con clientes. ¿Cómo va a afectar esta reestructuración a la cadena de suministros? ¿Cómo va a afectar esta reestructuración a esta interacción que tenemos, ya sea con proveedores o clientes que tenemos en diferentes países? Países que hoy por hoy se han visto muy afectados o continentes que se han visto muy afectados por esta pandemia. Recuerden que China, al ser el que inició con este tema, tomó ciertas medidas para poder contenerlo, sufrió un montón por el tema, pasó a Europa, Europa tuvo una trascendencia muy alta el impacto del COVID, y hoy por hoy lo estamos sufriendo aquí en América también. Entonces, entender un poco dentro de esta reestructuración en la parte de manufactura, cómo vamos a interactuar, cómo nos vamos a relacionar con nuestros proveedores o clientes cuando se encuentran en estos territorios. Y localmente también ocurre algo muy similar, sobre todo aquí en Ecuador. En el resto de países estamos en condiciones muy semejantes. El cierre de fronteras no solo se dio a nivel nacional, me refiero a país con país, sino aquí en Ecuador, por ejemplo, el cierre de fronteras está también delimitado a las provincias, a los sectores que tenemos aquí en el país. Entonces, ¿qué dinámica tenemos hoy por hoy entre ciudades? También es muy, muy interesante, muy importante. ¿Cómo estamos interactuando con nuestros clientes locales? ¿Cómo estamos interactuando? ¿Cómo debemos interactuar con nuestros proveedores locales? En el tema de consideración de los gastos extraordinarios, la disminución de producción, ¿cómo está afectando la disminución de producción? Medir de manera apropiada esta capacidad ociosa, que no tiene nada que ver a la capacidad ociosa que teníamos anteriormente, sino que está enlazada plenamente a una situación muy particular. Y por supuesto los cambios en la cadena. ¿Qué cambios significativos o trascendentales vamos a tener en este proceso y cómo se los va a evaluar de manera muy apropiada? La reestructuración dentro de los servicios, que es un tema mucho más, no ambiguo, pero sí es un tema que conlleva un grado de subjetividad por la propia naturaleza del servicio como tal. Y determinar 3 factores fundamentales dentro de la reestructuración de un servicio, que es el conductor de una red, cómo determinamos un conductor para esta reestructuración, qué sinergias van a haber alrededor de esta reestructuración y la concentración propiamente. En la parte de la conducción, me refiero a las sinergias generadas dentro de esta economía de escala, la optimización de la gestión y la mejora de la eficiencia de la cadena de suministros, a la sinergia propiamente, a la acción o a esta interacción que se va a dar a causa o efecto de la situación del COVID como tal, y la concentración, básicamente las funciones de una entidad, ya sea esta regional o local, respecto de las compras, del soporte de ventas o la parte logística netamente. Las empresas asociadas que contribuyen al beneficio de esta sinergia deben estar realmente remuneradas tras esta reestructuración. ¿Qué es lo que les decía hace un momento atrás? Este tema debe ser un tema ganar-ganar para las partes, ganar en el sentido de que la reestructuración nos permita fortalecernos, tener un camino diferente ante esta situación de pandemia o de crisis, y por supuesto obtener un beneficio económico de la misma, que es al final del día lo que esperamos de una interacción nuevamente con el mercado en una situación tan particular como la que estamos viviendo. Por supuesto, esta sinergia no tiene por qué tener necesariamente más beneficios de los que obtuviera por fuera de ella. En algunos casos sí se va a dar, que muchas empresas van a obtener por esta circunstancia particular del COVID y sin necesidad de llegar a una reestructuración, van a obtener muchos más beneficios de los que venían percibiendo antes de esta dinámica. Y pasa mucho por este mapa o esta decodificación que ya nos platicó Juan, de dónde están estos potenciales ganadores y potenciales perdedores de este ejercicio. Aquellos que están muy entrelazados o relacionados al tema de la salud, de healthcare, al tema de protección, al tema de suplir aquellas necesidades básicas del ser humano, como el tema de la alimentación, todos aquellos parámetros que por hoy venían percibiendo beneficios
pero hoy por hoy ven reflejado que esta situación de beneficios es mucho más alta, mucho más trascendental de lo que habían pronosticado o proyectado para este ejercicio fiscal. Igual, sobre esa manera, desarrollar una correcta estructura para el manejo de esa nueva realidad, que es también muy importante. Acuérdense que el tema de la reestructuración no debe darse únicamente para una situación crítica. Si estoy atravesando una situación de bonanza por esta dinámica del COVID, saber también cómo voy a reestructurar las operaciones que hoy por hoy estoy haciendo, para que no me generen el día de mañana, insisto, un contingente ante administraciones tributarias o entes de control en cada país. Un ejercicio o un ejemplo de cómo nosotros evaluamos este tema de la reestructuración o el esquema de reestructuración del servicio, es tenemos las entidades del grupo, el plan para la reestructuración que tiene que estar debidamente fundamentado, tiene que estar blindado, tiene que estar formalizado y que debe estar encaminado a que uno de los preceptos fundamentales sea el cumplimiento del principio de plena competencia. Determinar adecuadamente la concentración de las funciones que van a tener diferentes entidades dentro de este grupo económico. Dentro de la función externa, cómo participan o cómo interactúan los entes externos, llámese proveedores o clientes que sean terceros independientes, dentro de esta dinámica de reestructuración. No dejarlos por fuera, porque la idea en realidad de reestructurar, llámese un servicio, llámese manufactura, llámese cualquier actividad que nuestras empresas realicen, debe ser siempre encaminada a que este ejercicio se lo realice con la parte relacionada, con las partes vinculadas y con los terceros independientes que forman parte de nuestro entorno corporativo o de nuestro entorno de negocio. Y por último, la determinación clara de la prestación del servicio. ¿Qué servicio se va a prestar? ¿Cómo se lo va a prestar? ¿Cuál es la naturaleza de ese servicio? ¿Cuál es el objetivo claro que tiene ese servicio? Dentro del análisis de la compra y venta de inventario, analizar estas características, no voy a entrar mucho en detalle en este tema, pero son características que debemos considerar en el momento del análisis propiamente de la compra-venta del inventario. Considerar hoy más que nunca plenamente las características del inventario, cuál va a ser, insisto, reflejada la naturaleza de esa nueva actividad de negocio dentro de la reestructuración que vayamos a realizar, los incoterms que se deban analizar, el tipo de bien que va a entrar dentro de este esquema comercial hoy por hoy de negocio, los términos contractuales bajo los cuales hoy por hoy se adquiere o se vende un determinado inventario, el tipo de cambio, porque el tipo de cambio es muy relevante, lo era antes, pero hoy también es muy trascendental, sobre todo por la volatilidad que hay en el mercado hoy por hoy, a efectos de la situación del COVID. Los tipos de cambio han tenido variaciones a veces muy erráticas en algunos puntos de este camino, pero ha sido por efectos propios de la dinámica propia del mercado a efectos del COVID-19. Y por supuesto las políticas de crédito. Las políticas de crédito son trascendentales porque hoy por hoy la condición de muchas compañías nos llevan a analizar de manera mucho más específica este tipo de condiciones. El análisis del arrendamiento de activos, que se lo debe considerar también. Considerar básicamente las características del activo arrendado, si es que cabe dentro o está enmarcado dentro de este esquema de reestructuración como tal, si hay disponibilidad de ese activo en el mercado, principalmente local, sino pretenderlo adquirir o arrendarlo, perdón, en el mercado internacional. Los términos contractuales que envuelven al arrendamiento de este activo, la vigencia que tiene el arrendamiento, el mantenimiento propio del activo y las contraprestaciones que genera el mismo dentro de la dinámica como tal. En los servicios de intragrupo, que es un tema muy trascendental para muchas empresas que estamos relacionadas a la materia de precios de transferencia, considerar hoy por hoy fundamentalmente la naturaleza de ese servicio. ¿Cómo hemos determinado ese servicio a nivel intragrupo? ¿Cómo lo hemos definido tanto local como a nivel internacional? ¿Qué duración va a tener este servicio? Esto es muy importante. Hablamos de este tema de precios de transferencia en tiempos de COVID y determinar también con claridad si este servicio va a tener la duración del COVID, que no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo será, o si es un servicio que se puede desarrollar bajo esta naturaleza, pero que puede tener trascendencia respecto del tiempo. Las características del servicio como tal, cómo y dónde se va a prestar el mismo.
Es importante determinar aquello porque, insisto, más allá de la situación propia de cada compañía, debemos considerar todas las situaciones, todas las realidades y todas las determinaciones que cada gobierno está dando para poder aplacar esta situación del COVID a nivel mundial. Entonces es muy importante saber el cómo y el dónde. De qué manera se lo va a prestar, en qué lugar se lo va a prestar para poder evaluar de manera muy prolija todas las particularidades o todas las restricciones que pudiésemos tener en un determinado territorio. Las contraprestaciones, por supuesto, y en el caso de Perú, un tema muy importante, evaluar este tema del test de beneficio, que es muy trascendental dentro del esquema de análisis de precios de transferencia. Actualmente este tema del test de beneficio no se lo desarrolla en Ecuador, pero es un tema muy importante y que deberíamos tomar como réplica para poder analizarlo tanto en Ecuador como en Colombia. Y por supuesto los términos contractuales que envuelven dentro del aspecto de la formalidad de la prestación de este servicio como tal. En los préstamos de intercompany, yo creo que en el tema de préstamos de intercompany es donde surgen o se presentan mayores riesgos para los contribuyentes porque no necesariamente a veces se realizan bajo un esquema de formalidad como tal. Y mucho más ahora en este tiempo. Debemos de entender que hay muchas empresas que están fondeando a otras empresas del grupo para aplacar un poco la situación actual. Pero sin embargo de aquello, todas estas situaciones se deben realizar bajo un marco formal, bajo un marco que establezca como parámetro fundamental, insisto, el principio de plena competencia. Establecer el monto del capital, la moneda en la que se realiza, determinar que esa tasa de interés no esté por fuera del mercado, no esté ni por arriba ni por abajo, sea una tasa que en algún momento podamos definirla como una tasa de plena competencia. Que los plazos sean apropiados por la circunstancia, qué tipo de garantías van a estar atrás o alrededor de esta transacción como tal, cuál es el destino fundamental del financiamiento y, por supuesto, los términos contractuales. Evaluando un poco la metodología en materia de precios de transferencia que deberemos utilizar para el análisis en este periodo fiscal, debemos considerar que en Ecuador, Colombia y Perú, al estar ceñidos a los lineamientos de la OCDE en materia de precios de transferencia, compartimos los métodos, los 5 métodos básicos de precios de transferencia, a excepción de Perú, que tiene un método adicional. En el caso de Ecuador, Colombia y Perú, compartimos como métodos primordiales o métodos tradicionales el método de precio comparable no controlado, costo adicionado y precio de reventa. En los métodos basados en utilidades tenemos la participación de utilidades y el método de margen neto de transacción. El método que no se utiliza en Colombia y en Ecuador, pero sí se lo está utilizando por normativa en el Perú, es el método de bienes de cotización internacional, que básicamente se lo realiza o se determina este método para commodities. No difiere en mucho, en realidad, con el precio comparable no controlado, pero se ha encaminado bajo la normativa peruana a que este método sea exclusivo para el análisis de precios de transferencia cuando están de por medio el análisis de commodities. El enfoque de los análisis está determinado por el precio, la utilidad, en este caso bruta u operativa, dependiendo de qué ratio o indicador financiero se vaya a determinar o establecer de acuerdo a la metodología de márgenes que se utilice. No cambia mucho, no vamos a entrar en una interacción o desarrollo de esta información de manera mucho más amplia. Queremos solo dejar como una connotación dentro del webinar que los métodos de precios de transferencia o la selección de estos métodos es muy importante, más allá de lo que nos diga la norma, porque nos encaminará realmente a un correcto análisis, nos encaminará a la obtención de resultados mucho más apropiados dentro de esta determinación del cumplimiento de plena competencia y nos puede arrojar algo que para nosotros es muy significativo y trascendental, que el informe no solo refleje esta condición de un tema obligatorio en nuestras administraciones tributarias o hacia con ellos, sino que realmente sea una herramienta para que nosotros podamos tomar decisiones en una situación tan compleja. Les agradezco por su presencia, le doy el paso a Joseph para que continuemos con el webinar. Si no es más de mi parte, les agradezco y un excelente día. Muchas gracias, Pablo, por la presentación, por el pase. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, ¿no?, los asistentes, tanto de Perú, Colombia, Ecuador.
Bueno, nosotros, bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre la documentación comprobatoria, ¿no? En los 3 países. Bueno, charlando con los colegas, ¿no? Anteriormente decíamos, de repente para ustedes, bueno, contadores, gente financieros, o gerentes generales, ¿no? O bueno, simplemente alguien que está metido en este tema de precio de transferencia o quiere conocer más al respecto, no sea el más urgente de sus problemas, ¿no? Hablar de precio de transferencia en esta coyuntura, justamente, ¿no? Bueno, yo lo veo por un lado de prevención, ¿no? Realmente en este momento no es urgente, pero como estas fiscalizaciones o revisiones, ¿no? De la administración tributaria se pueden realizar hasta 5 años posteriores de que se registren las transacciones justamente o se presente una declaración o informe, ¿no? Sobre este tema, va a tomar mucha relevancia, ¿no? Porque la documentación se puede perder, ¿no? Va a ser más complicado conseguir la información, ¿no? Indagar, inclusive las mismas personas, ¿no? Que laboran en una compañía, podría ser que ya no sigan laborando en ese momento, ¿no? Que se realice un proceso de fiscalización. Entonces, creemos, bueno, yo y mis colegas, ¿no? Que justamente es un momento adecuado para documentar, ¿no? Eso, justamente, porque los puntos anteriores que hemos tratado básicamente habla de cómo documentar las transacciones entre partes vinculadas o las transacciones sujetas al régimen de transferencia, ¿no? Luego viene un proceso de declarar o presentar la información, ¿no? Para que la administración tributaria la revise, ¿no? Coteje, haga su cruce de información, ¿no? Y en caso de alguna incongruencia, probablemente, ¿no? Iniciar un proceso de fiscalización. Entonces, creemos que es fundamental este momento, realmente, para seguir las bases, ¿no? Y los parámetros para estar protegidos, ¿no? Ante una eventual contingencia por las transacciones con partes vinculadas, ¿no? O en paraísos fiscales que también algunas jurisdicciones lo incluyen dentro del régimen de precio de transferencia. Entonces, por un lado, tenemos ya cerca los vencimientos de la declaración jurada informativa de precios de transferencia, ¿no? Que básicamente les voy a dar primero reportes locales, que es el informe se parece base, ¿no? Que se originan las otras declaraciones también, ¿no? Va, bueno, en el caso de Perú, su vencimiento todavía se estableció en junio, ¿no? En la quincena de junio son los vencimientos respecto a la información del ejercicio 2019. Y bueno, ha habido algunas prórrogas, en el caso de Ecuador, se va a presentar en octubre, ¿no? La información del 2019. Y en Colombia todavía se mantiene en julio. Entonces, tenemos por un lado que presentar la información anterior, ¿no? Donde no hubo un efecto del COVID. Digamos que era una situación, se puede decir común, ¿no? Donde las empresas que realmente han efectuado este tipo de estudios, ¿no? Ya con anterioridad o varios años seguidos, no deberían tener tantos inconvenientes. El problema surge para la presentación del ejercicio 2020, ¿no? Que va a ser en el año 2021. Entonces, a la par que se prepare esta información que se va a declarar en los próximos meses del ejercicio 2019, tendrían que guardar, ¿no? Un backup de toda la información relevante, ¿no? Sobre los cambios tributarios, ¿no? O los cambios en materia económica, ¿no? Más en la rentabilidad, que afecten los resultados de los estudios de transferencia del 2020. Entonces, básicamente, la documentación para sustentar una transacción entre partes vinculadas, bueno, son los puntos que pueden ver en la diapositiva, ¿no? Lo primero que se realiza es una descripción de las funciones, activos y riesgos que atañen las operaciones, ¿no? Hay que conocer realmente qué vamos a analizar. Hay que definir qué tipo de transacciones son las que se van a evaluar, ¿no? Que tienen sus propias características, ¿no? Y de eso, digamos, converge el método de precio de transferencia que se va a utilizar. ¿Puedo regresar, por favor, a la anterior diapositiva? Las políticas también de precio de transferencia, ¿no? Que, bueno, algunas empresas las tienen, otras no. De repente lo hacen por práctica común, pero se recomienda que se formalicen, ¿no? Que hayan políticas establecidas a nivel de grupo, ¿no? Sea grupo nacional o internacional, donde estén claras cuáles son los aspectos o de qué manera tienen que manejar sus transacciones con partes vinculadas, ¿no? El tema de los cálculos y bases con las que se fijan los precios y contraprestaciones, ¿no? Uno de los aspectos, digamos, clave, bueno, en cuanto ya a las conclusiones de los estudios, es indicar si el margen o el precio, digamos, pactado entre las partes vinculadas está a valor de mercado, ¿no? Que es, bueno, o de acuerdo al principio de libre competencia.
Realizar análisis económicos y probar el cumplimiento del principio de libre competencia, ¿no? Justamente lo que les decía, los contratos, ¿no? Los acuerdos entre las partes vinculadas, con el estudio, que viene a ser el estudio técnico de transferencia para Ecuador, y los reportes locales o local file para Colombia y Perú, ¿no? Que son similares. El local file o reporte local se entiende que está adecuado a las últimas directrices de la OCDE. Y bueno, la documentación BEPS, que ya fue implementada desde el año 2016, bueno, el reporte local en Perú a partir del ejercicio 2016, a partir del 2017 el reporte maestro, el reporte país por país, también fue implementado en Colombia. En Ecuador todavía se encuentra pendiente de su implementación, pero se prevé que en los próximos ejercicios ya sea una obligación formal para las compañías. La siguiente, por favor, Pablo. Entonces, las determinaciones actuales, ¿no? Lo que les decía un comienzo, ¿no? Es importante documentar las decisiones, ¿no? O las intenciones relativas a una reestructuración, ¿no? La mayoría de empresas, obviamente, han tenido que efectuar cambios, ¿no? En la forma como desarrollan su negocio, justamente por esto de las cuarentenas, ¿no? Se ha dado prioridad a ciertas industrias, ¿no? Como la salud, ¿no? Y algunos otros rubros. Entonces, definitivamente ha habido un cambio en la forma como hacer negocio, ¿no? Se recomienda que toda esta información quede documentada, ¿no? Mediante acuerdos, ¿no? Actas de accionistas, de directorios, para que más adelante, como lo decía, de acá hasta 5 años que pueden fiscalizar este tipo de transacciones entre partes vinculadas, se tenga toda la documentación correspondiente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las determinaciones de los estados? Bueno, la principal, la más obvia es una disminución en la rentabilidad de la gran mayoría de industrias, ¿no? No ha podido desarrollar sus negocios con normalidad, y eso se va a ver no solamente en los meses que ha habido cuarentena, sino en los meses posteriores. Obviamente que algunas industrias han sido más afectadas que otras, y valga verdad, también hay industrias que han sido beneficiadas también de esta coyuntura, ¿no? Entonces, las restricciones, ¿no? De los estados o las nuevas normas que han emitido, ¿no? Decretos de urgencia, también tiene que haber un file, ¿no? Un backup de toda esta documentación legal, porque la misma administración tributaria, o sea, se puede, en un momento, digamos, se puede contradecir, y cuando han pasado los 5 años, digamos, del plazo para la fiscalización, de repente pueden obviar alguna información. Entonces la empresa, digamos, tendría que tener toda la documentación bien ordenada, ¿no? Para poder documentar justamente, como le decía, estas transacciones y validar el efecto económico que ha tenido en cuanto a su margen o precio. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles serían los puntos, digamos, que tendríamos que considerar para cada país, ¿no? O en cuanto a los contribuyentes sujetos a este régimen de pretransferencia? Primero, evaluar las obligaciones, ¿no? O sea, hacer un diagnóstico, como lo llamamos, ¿no? En pretransferencia hay diferentes reportes, ¿no? El principal es el estudio técnico, el reporte local, pero hay otros reportes, ¿no? El reporte maestro, ¿no? El test de beneficio, el reporte maestro país y otros, ¿no? Dependiendo el país. Entonces, normalmente estos reportes se rigen en base a cumplimiento de metas de ingresos o de monto de transacciones sujetas a régimen de pretransferencia. Entonces, hay primero que definir por cada ejercicio fiscal cuántos son mis ingresos, ¿no? Que he registrado en ese periodo, cuántos son los montos de transacciones con partes vinculadas o con paraísos fiscales que he registrado, y en base a esos montos, ¿no? Validar si efectivamente soy una empresa obligada a presentar alguno de esos reportes. Es muy importante definir que se evalúan los movimientos del ejercicio, ¿no? Básicamente los ingresos, las compras, intereses por préstamos, ¿no? Pagos de regalías también. Todo eso tiene que estar sumado y evaluar la obligación, ¿no? El régimen sancionatorio, ¿no? Las multas, están establecidas diversas multas, ¿no? Por cada jurisdicción por el incumplimiento de esas declaraciones, ¿no? En el caso peruano, la multa es equivalente al 0.6% de los ingresos, ¿no? Los ingresos globales de la compañía del ejercicio que debió presentar la declaración. En el caso colombiano es el mismo porcentaje, pero ese porcentaje se calcula sobre las transacciones que nos han presentado, ¿no? Y en el caso de Ecuador hay un monto de $100,000 aproximadamente, ¿no? Dólares por no presentar el estudio, ¿no? Y la declaración de pretransferencia.
Las fiscalizaciones, como le decía, pueden ser hasta un plazo, ¿no?, posterior a 5 años, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en esta lámina podrán observar un perfil de los contribuyentes que tienen mayor riesgo de ser sujetos a una fiscalización, ¿no?, relacionada a precio de transferencia. Por el tema, bueno, lo hemos dividido en 3 grupos, ¿no?, de indicadores. El primero es por la rentabilidad, ¿no? Es, digamos, la forma más sencilla por parte de las administraciones tributarias de identificar potenciales contribuyentes que están, digamos, no declarando, ¿no?, o presentando sus estudios de la manera adecuada. Por ejemplo, en base a la DJ anual, ¿no? Ahí puedes ver la rentabilidad operativa, básicamente, de los contribuyentes. Entonces, un indicador de riesgo y para ser sujeto a fiscalización sería una empresa que registre pérdidas operativas frecuentes. Entonces, uno de los principales aspectos o alarmas que podría tener una empresa. Entonces, ese tipo de empresas, y teniendo transacciones con partes vinculadas, deberían de hacer un estudio, ¿no? Los márgenes de rentabilidad también por debajo del promedio, ¿no?, o los parámetros del sector económico o grupo empresarial, ¿no? A ver, la administración tributaria, justamente como tiene acceso a las declaraciones de todos los contribuyentes, ¿no?, en el territorio nacional, puede hacer comparativo, ¿no?, de acuerdo a industria, ¿no?, con la clasificación de la actividad económica. Entonces, también esa es una de las recomendaciones que emitió la CIAT en su último reporte, que debería ser una práctica habitual de las administraciones tributarias hacer esos comparativos para identificar de una manera más precisa quiénes son los sujetos que debería fiscalizar y así obtener una ganancia por su lado de la administración tributaria en cuanto a recaudación de impuestos, ¿no? También se podría ver por el lado del grupo, pero ustedes preguntarán, ¿cómo podría comparar una administración tributaria local los márgenes de un integrante, ¿no?, por ejemplo, ecuatoriano, con el margen de rentabilidad de una empresa del mismo grupo que está ubicada, pues, en Colombia o Perú? Justamente ese es uno de los temas que está en proceso. Ya Perú lo está realizando, y Colombia. Ecuador todavía falta adecuarse, que es el reporte de país por país, ¿no? El reporte de país por país es un resumen, ¿no?, donde podemos ver los ingresos, el capital, la rentabilidad, el número de trabajadores de los integrantes de un grupo económico multinacional. Entonces, de esa manera, las administraciones tributarias tienen acceso a los reportes de otro país, ¿no?, para lo cual tiene que haber acuerdos, ¿no?, para intercambio de información entre administraciones tributarias. Eso es lo que se está realizando ya en cuanto al reporte de país por país, y también se planea que se puedan compartir los reportes locales, ¿no?, más adelante. Bueno, las fluctuaciones, la anterior, por favor. Fluctuaciones y cambios significativos, ¿no?, hacia arriba, hacia abajo. O sea, empresas que de un año a otro no cambian de rentabilidad a pérdida, o rentabilidades altas a rentabilidades bajas, también es un indicador. Por el lado ya de las transacciones sujetas a precio de transferencia, ¿no?, obviamente las compañías que tengan montos significativos de transacciones con partes vinculadas van a ser más sujetas a fiscalización. Y bueno, obviamente que también obligados a presentar las declaraciones juradas. Cambios en los conceptos de las transacciones, ¿no? Una vez fue venta de bienes, después el otro año fue venta de servicios. Entonces, esas cosas también llaman la atención a las administraciones tributarias. Operaciones significativas con paraísos fiscales. Eso es muy importante. Algunas compañías no lo consideran dentro de sus estudios de precio de transferencia. Entonces, de acuerdo a cada jurisdicción, hay listas, ¿no?, de paraísos fiscales que normalmente están alineadas a la OCDE. Y bueno, cargos significativos, ¿no?, gastos significativos por servicios de partes vinculadas, ¿no?, o intangibles. También es otro de los indicadores riesgosos. ¿Qué información tienen que suministrar a las compañías? Principalmente, ¿no?, las declaraciones juradas, los reportes, ¿no?, informes que están normados. Bueno, ajustes significativos en precio de transferencia, ¿no? También es un indicador para ser un sujeto de fiscalización, y es algo que creemos que se va a realizar en los próximos años, que no ha sido habitual hasta ahora, ¿no? Las empresas van a tener que realizar ajustes por precio de transferencia a partir probablemente a partir de 2020 o 2021, ¿no?, dependiendo de su industria. También otro aspecto a considerar es las inconsistencias en cuanto a las diferentes declaraciones o reportes que presentan las compañías a las administraciones tributarias, ¿no? Tenemos, como les decía, la DJ anual, ¿no?, que digamos que sería la base. Tenemos la declaración por transferencia, ¿no? Tenemos los libros de compras, de ventas, ¿no?, y otros reportes contables. Que ahora, con esto de, ¿no?, la digitalización y, digamos,
la contabilidad se presenta electrónicamente, la administración tributaria es mucho más sencillo hacer los cruces de información, ¿no? Y detectar inconsistencias. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué consideraciones debemos de tener en cuanto a la documentación de este ejercicio, ¿no? Que todavía no se ha cerrado, obviamente? Gastos locales extraordinarios, ¿no? Con esto, digamos, algunas empresas probablemente van a cambiar de rubro, ¿no? O la cadena de valor va a tener modificaciones bastante importantes. Eso va a conllevar a otros gastos, ¿no? Diferentes a los que habitualmente realizaba la compañía. Entonces tienen que estar documentados adecuadamente, ¿no? Más aún si son con partes vinculadas. La documentación de acciones, ¿no? A realizar justamente va alineado con el tema de las reestructuraciones, ¿no? Que como comentaba Pablo, ¿no? Ya ampliamente, los gastos prorrateados en el caso de los servicios intragrupo, ¿no? Bueno, es una práctica habitual, ¿no? Que digamos, la matriz, ¿no? O un encargado de grupo distribuye gastos entre los integrantes, ¿no? Entonces, como probablemente, ¿no? Va a haber cambios en las funciones, ¿no? De los integrantes del grupo, hay que ver si el criterio o el driver que estaban usando anteriormente, ¿no? Sigue siendo el adecuado para esta distribución. La siguiente, por favor. Entonces, otras, bueno, consideraciones para este año. Será primordial realizar un rastreo de análisis de la estructura de costos y gastos, ¿no? Operación aspecto de identificar claramente los costos y gastos extraordinarios ¿no? Atribuibles a la contingencia, ¿no? Este aspecto es importante. Bueno, en Perú, por ejemplo, tenemos lo del test de beneficio, ¿no? Que los costos o gastos asociados a servicios recibidos de partes vinculadas tienen que ser documentados también, aparte del aspecto, ¿no? De proporcionar sustentos, ¿no? Como facturas, órdenes de servicio, ¿no? Reportes de avance de resultados. También se tiene que medir el valor económico, ¿no? Comercial que este servicio proporciona a la empresa receptora del servicio, ¿no? Esas son algunas de las consideraciones que hay que tener en cuenta. Se recomienda la revisión y recopilación de memorandos, ¿no? Minutas, ¿no? Sobre decisiones tomadas durante el 2020, lo que les decía, ¿no? Las actas de accionistas, ¿no? Las juntas, ¿no? de directorio, donde hayan acuerdos relevantes, digamos, a nivel de rentabilidad o transacciones con partes vinculadas, tienen que tener, ¿no? Tienen que tener todo ese sustento, ¿no? Tienen que pararse en backups. Adicionalmente, revisar e identificar las partidas de costos que se han prorrateado a sociedades de grupo como resultado de la contingencia, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? El driver justamente que estuvieron aplicando en periodos anteriores, verificar si sigue siendo correcto. Revisión y documentación de cambios en las funciones de negocio, riesgos asumidos como parte de sus operaciones dentro del grupo multinacional. Como parte de la evaluación de periodo de transferencia, el primer punto es que se evalúan las funciones. Pues justamente si el contribuyente, ¿no? O el integrante del grupo va a tener cambios importantes en la forma como realiza su actividad económica, también eso va a impactar en sus transacciones con partes vinculadas. Probablemente servicios que antes recibía de sus partes vinculadas o prestaba también a sus partes vinculadas, ya no va a ser necesario que lo reciba o que lo realice, ¿no? Por el cambio en su actividad económica. De repente, un servicio que recibía, no sé, su matriz de Estados Unidos, en este caso lo va a poder recibir a nivel más regional, ¿no? Una empresa encargada, no sé, pues en Chile, en Ecuador, en Colombia, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, bueno, tenemos este cambio, ¿no? Que se va a realizar. Bueno, ahorita en el 2020 todavía el panorama es bastante incierto, pero bueno, lo que recomendamos es documentar todo lo que sea referente a precios de transferencia, correos, ¿no? Como les decía, las actas, y analizar, ¿no? Analizar cuál va a ser el efecto, porque algunas, digamos, decisiones que van a tomar pueden ser temporales, pero otras decisiones que pueden tomar las compañías ya pueden ser definitivas, ¿no? Que va a romper, digamos, de acá, digamos, a muchos años su actividad económica. Entonces, hay que analizar todo lo que está ocurriendo y de una manera, obviamente, profesional, ¿no? Adecuada, sustentada, cómo va a impactar en la rentabilidad del contribuyente y cómo va a tributar finalmente al cierre de este ejercicio. En el 2021 ya habría que hacer un seguimiento, ¿no? En base a las medidas tomadas en este año, cuál es el efecto realmente que ha tenido en cuanto a los análisis, resultados, ¿no? Los ajustes que podrían haber registrado sobre el precio de la referencia. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos la documentación comprobatoria, en el caso de Colombia,
hay básicamente 4 obligaciones formales, ¿no? Se podría decir, que es la declaración informativa de precio de transferencia, que es la que les decía que se presenta en julio de este año respecto a la información del ejercicio 2019. Tenemos el informe local de la documentación comprobatoria, ¿no? Justamente es todo el sustento analítico, económico, ¿no? Aplicación de los métodos de precio de transferencia, donde se explica los resultados de la declaración informativa. Tenemos también lo del reporte de país por país, que tienen que presentar principalmente, bueno, las matrices, ¿no? De los grupos multinacionales con domicilio fiscal en Colombia. Y tenemos lo del informe maestro. Esto más que todo es una parte descriptiva, ¿no? A nivel cualitativo, de cuáles son las funciones y riesgos asumidos de todos los integrantes del grupo. También se describe sus políticas de precio de transferencia, en cuanto al manejo de intangibles, en cuanto al financiamiento, ¿no? Entonces, básicamente en Colombia tenemos 4 obligaciones formales hasta el momento. En caso de Ecuador también hay 4 obligaciones. Sería, bueno, los casillos informativos, en primer lugar, de la declaración de impuesto a la renta, ¿no? Pide ahí indicar cuáles son las transacciones con partes vinculadas que se han registrado, tanto locales como extranjeras. En el caso de Colombia me falta especificar que se declaran las transacciones con partes vinculadas extranjeras. En Ecuador son tanto con locales como internacionales. Tenemos el anexo, ¿no? De operaciones con partes relacionadas, que viene a ser la declaración de precio de transferencia. Tenemos el informe de precio de transferencia, ¿no? Ese es el estudio técnico que tienen que presentar las empresas que registren transacciones con partes vinculadas por encima de los 15 millones de dólares. Y tenemos, bueno, el anexo ICT, que es un anexo, ¿no? Bueno, es un informe tributario, ¿no? Donde se incluye también información de precio de transferencia. Entonces, básicamente serían esas 4 obligaciones en el caso de Ecuador. En el caso de Perú, sí, bueno, hay un universo un poco más amplio de obligaciones formales. Tenemos la declaración jurada informativa local, que viene a ser lo que antes era la declaración jurada de precio de transferencia, que sí es efectiva a partir del ejercicio 2016. En el 2017 ya entró la presentación del reporte maestro y el reporte de país por país. A partir del ejercicio 2017 también se encuentra aplicable lo del test de beneficio, ¿no? Que es para, digamos, es la obligación de todas las empresas que reciben servicios de partes relacionadas para que justamente ese costo o gasto sea considerado como deducible. Hay que evaluar ahí la prestación efectiva del servicio, ¿no? El valor económico comercial, como les había comentado, que proporciona ese servicio para la parte receptora, el margen de rentabilidad, ¿no? Que obtiene la parte prestadora, la asignación de costos y gastos, ¿no? Para determinar el precio que finalmente se le cobra a la parte vinculada. También hay una declaración jurada para exportadores e importadores de commodities, ¿no? Que también es llamado el sexto método, principalmente, ¿no? Para la exportación de minerales, ¿no? Y para la importación de algunos bienes como maíz, ¿no? Y harina de pescado. Esa también es una declaración que ha entrado en vigencia a partir de este año. Perdón, el año pasado. Y tenemos, finalmente, ¿podrías retroceder, por favor? La declaración jurada informativa de beneficiario final, bueno, también la incluyo como parte de precio de transferencia, porque realmente lo que busca esto es ver quién es la persona, la administración tributaria busca saber quién es la persona natural que se beneficia finalmente, ¿no? De los resultados de una compañía, ¿no? Local. Entonces ahí se hace un rastreo, ¿no? Por los diferentes países para identificar una persona natural, digamos, que finalmente posea, ¿no? El control o se beneficia justamente de las utilidades del contribuyente peruano. Eso se presentó en diciembre del año pasado por primera vez. De momento solamente fue para los principales contribuyentes PRICOS y está pendiente que se publique el cronograma, ¿no? Para el resto de contribuyentes. La siguiente, por favor. Entonces, para ya terminar, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones para los 3 países en cuanto a precio de transferencia? El diagnóstico fundamental, saber dónde estamos parados en cuanto a qué tenemos que presentar a la administración tributaria, obviamente no ocurrir multas o potenciales ajustes a la base imponible. Entonces, lo primero, información, digamos que la más sencilla es el nivel de ingresos o el nivel de patrimonio, como también se evalúa en Colombia para ser sujeto obligado. Y lo que de repente puede tomar un poco más de tiempo es identificar los montos de transacciones con partes vinculadas y si es aplicable también los montos de transacciones con paraísos fiscales,
mejor realista de cada jurisdicción. Implementar políticas de previa transferencia claras, ¿no? Customizadas a la realidad y a las regulaciones de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos el límite de deducibilidad de intereses, ¿no? Solamente pueden ser deducidos los intereses por deudas, ¿no? Que sean hasta 3 veces el patrimonio, ¿no? Eso es hasta este año. A partir del próximo año solamente son deducibles los intereses hasta el 30% del EBITDA tributario. Entonces, aparte de que, bueno, hay normas, bueno, como esto, los 3 países se basan en las directrices de la OCDE, obviamente que hay que estar alineados a las normativas vigentes en cada jurisdicción para implementar una estrategia de transferencia óptima, ¿no? Que se cumpla con la norma y también pueda tener algún beneficio tributario a nivel de grupo. Los análisis o estudios de transferencia no puedan ser una mera actualización, ¿no? De ejercicios pasados, ¿no? Justamente para este año. Una práctica habitual sí que, bueno, recurren, digamos, a algunos consultores, ¿no? Empresas que realizan los estudios de transferencia, es ya remitirse solamente a agarrar el estudio del año anterior y actualizar, ¿no? Actualizar la comparable, aplicar los mismos métodos y todos los supuestos se mantienen constantes. Entonces, ahora va a haber como que un punto de quiebre, ¿no? Porque todo puede cambiar, ¿no? O sea, se tienen que realizar, para empezar, las transacciones que se están realizando, ¿no? Probablemente no van a ser las mismas que se venían ocurriendo en ejercicios anteriores, ¿no? Después la forma del análisis, ¿no? El método de repente ya no va a ser más adecuado, porque si yo utilizaba, por ejemplo, anteriormente un método de evaluación de margen de rentabilidad, de repente no va a ser lo más conveniente. Puede ser un método, ¿no? De evaluación de precio, ¿no? O un método de partición de utilidades a nivel de grupo. Entonces, es importante ya no recurrir, digamos, a esa práctica de solamente actualizar el ejercicio del año anterior, porque finalmente los resultados pueden ser contraproducentes para el contribuyente. También evaluar el impacto, ¿no? De los procesos de transferencia previo al cierre fiscal, ¿no? O declaración jurada anual, ¿no? Este es un tema muy importante porque, de acuerdo a cómo están estructuradas las fechas de presentación de los precios de transferencia, bueno, en la mayoría de países, son después de la presentación de la DJ anual. Entonces, ¿qué hace la mayoría de empresas? ¿No? Cierra sus estados financieros, ¿no? Revisa, ¿no? El tema tributario y presenta su DJ anual. Y no evalúa el tema de precio de transferencia. Entonces, 2, 3 meses posteriores que recién se ponen a ver el tema de precio de transferencia, se dan con la sorpresa que no están evaluados del mercado. Ya tienen ahí una contingencia, ¿no? Si lo hubiesen visto antes del cierre fiscal, hubiesen podido tomar una medida, ¿no? Pudiesen manejarlo de la mejor manera para no tener, digamos, ese inconveniente, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que de acuerdo a las normas de los 3 países, lo que hace la administración tributaria es ajustar a la mediana, ¿no? La mediana del rango de valores de mercado. Normalmente en los estudios de transferencia se presentan unos parámetros de mercado, ¿no? Es un cuartil inferior, un cuartil superior y una mediana. Si el análisis de precio de transferencia lo hacemos previo al ejercicio fiscal, podemos ver dónde nos conviene, ¿no? Está en el límite inferior o el límite superior, ¿no? Y ver cuál es el margen o el precio más óptimo, ¿no? Para el contribuyente o para el grupo. El problema es cuando ya se declaró, se puede presentar un ajuste, o la misma administración tributaria puede proponer, pero no va a ajustar al cuartil inferior ni al superior, ¿no? Dependiendo que le convenga al contribuyente, sino puede ajustar directamente a la mediana. Entonces, recomendamos siempre a nuestros clientes realizar el estudio de transferencia con antelación, ¿no? No esperar los últimos días de la fecha de vencimiento. Y finalmente, lo que le decía, crear un backup o carpeta, ¿no? Relacionada a todos los cambios, acuerdos, ¿no? Que ha habido durante esta coyuntura del COVID, que tenga una incidencia directa a las transacciones por partes vinculadas o pares fiscales. Entonces, bueno, también verificar si las políticas de transferencia actuales siguen siendo apropiadas para el nuevo entorno, ¿no? Las restricciones en los movimientos de personas y de productos, eso obviamente tiene un impacto directo en los márgenes de rentabilidad de las empresas, impacto del COVID en la rentabilidad del grupo y cómo se distribuye, ¿no? Cada gobierno ha tomado diferentes medidas en cuanto a las actividades comerciales que se pueden realizar. Entonces, los efectos en cada país pueden ser muy diferentes, por más que se dediquen al mismo giro de negocio, ¿no? 2 o más integrantes de un grupo. La asignación de los riesgos y costos dentro de los integrantes del grupo, eso sí tiene que ser evaluado precisamente a partir de las funciones, ¿no? En caso de haber habido cambios, como decía, en el proceso de producción, ¿no? El proceso
de valor agregado para la compañía. El manejo de los costos de restructuring o su amortización en ese tiempo, bueno, que eso lo ha tratado ya bastante detallado Pablo. Los impactos de la situación actual de los APAs y valoraciones previas existentes. Este tema también es importante revisarlo, ¿no? Porque las compañías que realizaron estudios previos, ¿no? En cuanto a su referencia para formalizar contratos, ¿no? De acuerdo con sus partes vinculadas, por ejemplo, al inicio de año o antes del COVID-19, esas situaciones o esos análisis pueden haberse modificado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un préstamo, ¿no? Intercompañía, que tiene una tasa de interés en enero, ¿no? Por ejemplo, de 5%, ¿no? Entonces, esa situación puede haber cambiado ahora con las condiciones actuales, ¿no? Puede haber una política de renegociación de tasa de interés, ¿no? O los acuerdos de servicios con las partes vinculadas, siempre ateniéndonos a lo que podrían realizar partes independientes en situaciones comparables. Sí, me parece que eso es todo. Si tienen alguna consulta, creo que se la podríamos atender en este momento. Muchas gracias. Sí, hay una primera pregunta donde nos solicitan que describamos brevemente cómo la red de firmas miembros de TGS Global proporciona a los clientes más valor de precios de transferencia que las Big Four desde Latinoamérica a Estados Unidos y China. Al respecto, de pronto, un primer pensamiento es que si estás en manos de las Big Four, estás en buenas manos, sin duda. Sin embargo, creemos que están en mejores manos con nosotros y tal vez una de las grandes diferencias la hace el enfoque. Las Big Four están enfocadas a las grandes multinacionales, a las Microsoft, a las Coca-Cola. Nosotros estamos enfocados a las medianas y pequeñas multinacionales y estamos enfocados a las compañías nacionales que también tienen vinculación económica o que tienen, por otras razones, como por ejemplo hacer compras de bienes y de servicios a paraísos fiscales, están, digamos, obligadas a manejar el tema de precios de transferencia tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista de planeación tributaria. En ese sentido, creemos que nuestro enfoque va mucho más alineado con las características que tienen nuestros clientes, mientras que el enfoque de las Big Four está más alineado con las características que tienen los clientes de ellos. Sí, para complementar tu respuesta, Juan, bueno, en esta oportunidad hemos participado, ¿no? Integrantes de Ecuador, Colombia y Perú, pero tenemos nuestros socios estratégicos en otros países también, ¿no? Como Chile, Argentina, México, Costa Rica, ¿no? Que tienen esta práctica también de previa transferencia y tranquilamente podrían apoyar, ¿no? En esta consultoría a un grupo multinacional con presencia en toda la región. Sí, muy de acuerdo. Efectivamente, contamos con oficinas en los diferentes países de Latinoamérica, contamos con oficinas en Estados Unidos y en China, como también contamos con profesionales expertos en precios de transferencia en adición a otras áreas tributarias en cada uno de los países. Yo creo que un tema trascendental para complementar lo que ustedes han mencionado, dentro del enfoque que mencionas, Juan, es esta trascendencia para nosotros respecto del servicio, que no lo vemos netamente como una obligatoriedad, que para nosotros no está solo desarrollada en el sentido de la obligación que tenemos hacia la administración tributaria, sino como una verdadera herramienta para que tanto las empresas como los grupos corporativos puedan tomar determinaciones o decisiones enlazadas al análisis propio de precios de transferencia. O sea, considerarlo realmente como una herramienta muy válida para generar nuevos recursos, nueva información y sobre esa base tomar decisiones muy efectivas y apropiadas. Creo que no recibimos otras preguntas, por lo tanto, si eres tan amable, Marcela. Sí, no, por ahora no hay más preguntas. De todas maneras, si los participantes tienen más preguntas o alguna duda, pueden, por supuesto, contactarlos directamente a ustedes yendo a sus páginas de internet y buscando el contacto de información, ¿cierto?
¿sí? O si no, directamente Claro en nuestra página tgsglobal.com, en donde también pueden encontrar toda la información sobre los miembros que tenemos en el mundo. Y agradecemos mucho su participación, tanto a las personas que estuvieron en el live stream en YouTube, tanto aquí en la plataforma Zoom. Muchas gracias por su participación. Esperamos que haya sido de mucho interés para ustedes y para sus empresas este primer webinar, y esperamos pues tenerlos en un próximo webinar también a todos participando con nosotros. Muchas gracias a Colombia, Perú y Ecuador por esta organización, y gracias por todo, por el tiempo y por la dedicación a cada uno de estos temas que son importantes para todos en estos tiempos difíciles de COVID-19. Muchas gracias a todos por tu participación. Gracias, Juan, Pablo y Joseph por la presentación. Muy completa. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Gracias.